Bueno, doctora Clarisa Galán, hoy el Tribunal Oral de Draguno condenó a Santiago y David Bejarano sus asistidos y absolvió a Tatarino Bejarano. ¿Cuál es el análisis que usted hace sobre esta sentencia? Bueno, no pudimos, el nuevo Código Procesal Penal Federal establece que todas las decisiones que se tomen, las decisiones jurisdiccionales, se tienen que tomar en función de lo que discuten las partes y en el momento, ¿no? Después de la deliberación, enseguida tienen que explicar los motivos de la decisión. En este caso, esta misma modalidad que se establece en la parte inicial se establece para la sentencia. Por eso nosotros también insistíamos en que si estos eran los motivos concretos que iban a tener en cuenta, que iba a valorar el tribunal, porque de alguna manera, para hacer el juicio de cesura, también es necesario saber cuál es la opinión del tribunal respecto de un montón de cosas objetivas, de datos objetivos. Por eso hoy partimos de la base que sobre los motivos, como dice bien claro, que deben expresarse, son los motivos que tiene el tribunal para haber condenado hoy a mis dos asistidos que resultaron condenados. Respecto de eso, realmente nos quedamos bastante sorprendidos con mi equipo. Pensamos realmente que estamos convencidas de que las pruebas que trajo la Fiscalía son realmente muy pobres, que además carecen de fuerza, de convicción, y que además muchas de ellas están contaminadas por realmente muy malos procedimientos. No sabemos si a propósito o porque realmente no saben investigar. Nosotros presentamos durante todo el juicio, de acuerdo a lo que nos planteó la Fiscalía como hipótesis de trabajo sobre quiénes, por qué, para qué, dónde habría sucedido y el homicidio de Darío Monjes, y nosotros realmente creemos que contestamos cada una de esas propuestas fácticas de la Fiscalía. Hay pruebas realmente creemos que las pruebas principales que hoy ustedes escucharon que tiene en cuenta el tribunal son un testigo de identidad reservada, que eso es realmente muy preocupante, realmente nos preocupa mucho, no solo en este caso, sino como defensa pública y como dentro de lo que es el contexto de un Estado democrático de derecho, porque un testigo de identidad reservada es un testigo con el que no se puede luchar o contradecir o cuestionar su credibilidad. No sabemos específicamente, creemos saber quién es, porque además no se tomaron demasiados recaudos, porque él mismo dijo cuál era el vínculo que los unía con determinadas personas, pero la realidad es que no se develó durante todo el proceso, no se sabe de dónde salió, no se sabe quién lo fue a buscar, no se sabe cómo se presentó, y en el juicio, ustedes lo escucharon, había que sacarle las palabras casi que con tirabuzón. Entonces, es tener en cuenta, tanto para absolver como para condenar el relato de un testigo, que además es un testigo de oída, realmente me parece muy pobre. Doctora, no obstante, la doctora Snope, al leer la resolución, dijo que eso también fue determinante para sacarle la camioneta a Catalina Bejarano. Sacarlo de la camioneta. Sí, me parece también preocupante, porque si solo vamos a depender, nosotros creemos que esa no era la única prueba de descargo que había. Si bien nosotros lo nombramos como algo más, dijimos además el testigo que la Fiscalía cita, el testigo de identidad reservada, cita como prueba de las pruebas principales, no lo nombra o lo coloca en una situación distinta a ASA. Pero eso no era claramente nuestro fuerte en la defensa, y creemos que eso no es lo que prueba que Catalino Bejarano es inocente, sino que no hay ningún tipo de prueba que lo pueda colocar dentro de esa camioneta. Y como bien se dijo, la única prueba, que en lo de la que nosotros nos defendimos concretamente, fue de la prueba odorífica. Y para la prueba odorífica, primero que sabemos, como ya discutimos, el alcance es una prueba secundaria, es una prueba que, como bien dijo la perita Marilu Vázquez, es una prueba que se hace además cuando, y eso es fundamental, se hizo esa prueba cuando no tenían otra cosa, no tenían huellas dactilares, no tenían huellas papiloscópicas, no tenían cámaras, no tenían testigos, no tenían nada, entonces fueron y recurrieron a la prueba de los perros. Los perros que me caen, adoro los perros, adoro a mi perro y entiendo que puede ser algo más para colaborar, pero de ninguna manera puede ser una prueba determinante porque, como bien lo dijeron, los perros no son calibrables.
y pueden equivocarse y pueden tener distintos factores que alteren la conducta frente a los distintos solares. Esto podía ser una prueba más. Esa sola prueba no podía nunca colocar en certeza al tribunal de que Catalino Bejarano podía ser culpable de un homicidio que tiene como cadena perpetua como pena. Hay otros dos puntos de los que se sienta de alguna rastro genético y las antenas telefónicas son refiel el corrido de la cadena. Sí, respecto de la prueba genética, quiero decir que esa prueba genética para nosotros es una prueba de descargo, porque desde el primer momento, desde el segundo día que fue entrevistado David Bejarano respecto de cuándo había sido la vez que lo había visto a Darío Monjes, dijo que había sido el 31, el primero y el 31, y que el 31 había estado media hora en el taller y que él le había pedido la camioneta prestada para traer un cuadrante de moto. Eso lo dijo. El investigador Fernández, a pesar de que debió haberse dejado de vía constancia, no se hizo, lo dijo el primer día del juicio, que esa fue la primera versión que le dio. Y después lo dijo cuando le David Bejarano declaró en sede del CIF, bajo juramento como testigo, también dio una misma versión sostenida y entonces nosotros entendemos que tanto la prueba de olor como la prueba de ADN en el volante y en la palanca de cambio tienen esa justificación. De hecho, él cuando después de declarar le piden hacer una prueba de ADN, dice que seguramente va a salir en la moto. Dice que quizás salga también en la camioneta. O sea, si uno ve cómo se fue desarrollando la secuencia, salvo que pensemos que es un futurista y que además tiene altos con conocimientos de criminalística, que yo ni sabía que existía la prueba odorológica, o la importancia que le podía dar. No es posible pensar, no es de la lógica pensar que desde ese momento va a inventar esa situación, que además tiene un correlato con la geolocalización, que sí hay geolocalización, solo del 31 de agosto. Y la geolocalización del señor Monjes lo marca en el taller en la misma hora que dijo David que había estado el día 31 de agosto. Entonces, esa prueba genética de manera minoritaria, o sea que había sido, evidentemente, hay una menor cantidad de ADN en ese volante, posiblemente tenga que ver con ese manejo, o por lo menos, si el tribunal decide no quererle rajatabla, la versión por lo menos es una hipótesis competitiva, es una hipótesis plausible, es una hipótesis que pone en duda que cuando dos cosas tienen explicaciones de una o de otra manera frente a la posibilidad de una condena, solo tiene que o prima el beneficio de la duda o tiene que haber una certeza absoluta es la que se requiere. Y esa prueba no da la certeza absoluta que decimos. Y además, también hay que pensar, y que no pueden olvidarse, que al ADN de otras personas que no son... De Santiago Bejarano no hay ADN en ningún lado, el de la camioneta. De Catalino Bejarano no había ADN en ningún lado tampoco de la camioneta. ¿Cómo puede ser que si estuvieron adentro de la camioneta en ese mismo primero y estuvieron con Monjes, no haya quedado ningún rastro de su ADN? Luego hay ADN de muchas otras personas que no pudieron ser identificadas porque no estaban. Entonces, ¿dónde hay ADN? Hay en la ropa de Darío Monjes, o sea que se traslada de un lugar a otro, alguien lo tocó, alguien lo trasladó y no fueron desasistidos, ninguno de los tres. Hay ADN en un puño de una camisa que se corroboró que había sido arrancada, o sea que evidentemente Darío Monjes sí se peleó con alguien adentro de esa camioneta, le arrancó el cuello, el puño de esa camisa, y esa camisa tiene ADN de Darío Monjes y tiene de otra persona que no es ninguna misa asistida.